exceso del vino lo termina embriagando. ¿Usted ha visto una persona bien borracha? Sí. ¿Qué es lo que usted observa en esa persona bien borracha? Ya no tiene el control de sí mismo. Exacto. Pierde el control de sus facultades. Una persona borracha pierde el control de sus facultades. ¿Por qué? Porque ahora quien lo domina es el alcohol. Quien lo domina, hermano mío, es la borrachera. ¿Qué hace una persona cuando es controlada totalmente por el alcohol? Hace payasadas, hace ridiculeces, hace barbaridades, hace perversidades, habla perversidades y hace cosas que después ni se acuerda de lo que hizo. ¿Será eso, hermano, los que son ahí borrachos? ¿Será cierto eso? Que después se les olvida lo que han hecho. Sí. Una persona, mire, hay gente que se acuerda, pero alguien, yo le voy a decir algo, alguien que está plenamente borracha, que sus facultades mentales ya son gobernadas por el alcohol, créame fácilmente que se recuerde de muchas cosas que hace. Algunas cosas tal vez se recuerda, pero no de todo. ¿Por qué? Porque lo controló el alcohol. Controló. Entonces, entre el vino y el Espíritu Santo hace un contraste. El apóstol Pablo. Yo quiero mostrarle en esta hora que entre la embriaguez Aleluya. y la llenura del Espíritu Santo tiene similitudes, como también tiene diferencias abismales. ¿Cómo? Tiene similitudes, como también tiene diferencias abismales. Hermano, pero explíqueme eso porque está raro en similitud y diferencia. Bueno, le voy a mostrar cuáles son las similitudes. Bueno, la similitud es que cuando alguien está totalmente ebrio, borracho, pierde sus facultades y quien toma control de esa persona es el alcohol, que ha alcoholizado ya su sangre. Plenamente toma control la borrachera, la embriaguez en esa persona. Lo hace cometer payasadas, barbaridades, habla incoherencia, habla perversidades. Y después de eso, dice, ¿qué fue lo que pasó? Habla un montón de cosas. Óigame, cuando el Espíritu Santo te llena en su plenitud, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Aleluya. Y es el Espíritu Santo el que toma control de tus facultades mentales. Es decir, ya es difícil que tú vayas a querer hacer un pecado cuando el Espíritu Santo te ha llenado en su plenitud. Porque ya no es tu carnalidad, ya no es tu carne, ya no es tu pensamiento humano. Ahora tenemos la mente de Cristo por la persona del Espíritu Santo. Y una persona llena, hermano mío, controlada por el Espíritu, es una persona guiada a la verdad y guiada a la justicia de Dios a través de la palabra. Entonces, definitivamente, así como el borracho lo controla el alcohol y el borracho pierde sus facultades, cuando el Espíritu Santo controla a la persona, lo convierte en su casa. Pero la diferencia abismal es que cuando el Espíritu Santo te llena y te controla por completo, la diferencia es que la persona no va a cometer incoherencias, ni perversidades, ni payasadas. Cuando el Espíritu Santo te llena, hermano mío, la llenura del Espíritu Santo te hace actuar como una persona con cordura. Te hace actuar como una persona que la gente puede ver la luz de Cristo dentro de ti. Aleluya. El mundo va a decir, wow, hay algo diferente en ese hombre y en esa mujer. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo se manifiesta por el fruto del Espíritu, que se manifiesta en un verdadero cristiano. Olvídese, no tiene nada, pero nada que ver en ver lenguas, en ver danza. Porque hay gente que habla lengua y habla danza y no tiene nada
llenada del fruto del Espíritu. Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien controlado en su plenitud por el Espíritu Santo. Y alguien controlado en su plenitud por el Espíritu Santo es alguien que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu quien reina dentro de él y dentro de ella. Y por ende alguien puede decir: ese sí tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque manifiesta, hermano mío, esta persona lo que la palabra nos enseña. Una persona controlada por el Espíritu es una persona que vive en santidad delante de Dios y manifiesta el fruto del Espíritu, hermano mío, no solo donde la gente, hermano, en la iglesia, sino fuera en el mundo donde nadie lo conoce. Manifiesta que es hijo verdadero de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre. La llenura del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablar, porque usted me dice: hermano, pero ¿qué es la lengua? Vamos a llegar ahí también. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a llegar ahí. Amados hermanos, óyeme, no se embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Gloria a Dios. No sé si alguna vez usted se preguntó lo que yo me pregunté también. Y decir: pero si esta persona, si en realidad ha sido llena del Espíritu Santo, ¿por qué es pendenciera? ¿Por qué es pleitista? ¿Por qué es chambrosa? ¿Por qué? ¿Alguna vez usted se preguntó cuando era tiernito en el Evangelio? Amén. Yo no sé usted, pero yo me hice esa pregunta muchas veces. Amén. Y pregunté también. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible de que hablo lenguas aquí un día domingo y el martes está metido en un hotel cayendo en adulterio con otra persona? No se asuste, que es un palo que cayó por ahí. ¿Qué fue lo que cayó? Hoy pensé que era allá en la chimenea que algo había caído. No, tranquilo. No está despierta, hermano. Eso lo hizo para que se despierte el que está en la par tuya. Aleluya. Sí, amados hermanos, óigame, usted se ha preguntado, gente que los mira en la iglesia danzando, hablando lenguas, y luego en la semana se van a adulterar con cualquiera, o se van a adulterar con otro marido, o con el novio. Y usted dice: pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible de que esto se dé dentro de la iglesia? Y sobre todo en un lugar de sana doctrina, una iglesia pentecostés. Y para colmo le queremos decir a la gente: no blasfeme, porque el Espíritu Santo la está llenando. Dios mío, por el amor de Dios. Si es que la llenura del Espíritu Santo, la gente manifiesta de lo que se ha llenado, no en un culto, sino en su vida cotidiana. Manifiesta de lo que se ha llenado en su vida cotidiana. Óyeme, ¿tú crees que el Espíritu Santo te llena en el culto y luego cuando sales de la iglesia podemos hacer lo que nos da la gana y decimos: no, la cosa es de que en la iglesia el Espíritu Santo me llenó, pero que aquí afuera pues ya, que es otra cosa, hermano Edwin, que es otra cosa? ¿Han leído la vida de Sansón? A lo mejor. Pero escúcheme lo que le voy a decir en esta hora. Una cosa es ser instrumento de Dios. Que Dios en su misericordia use a un predicador para salvar las almas. Dios en su misericordia te use en un milagro de sanidad. Pero eso es lo que es, como Dios usando el burro usando el pez grande. Pero eso no amerita que está lleno del Espíritu Santo. Sencillamente te usó en esa ocasión como un instrumento para Dios salvar las almas, como un instrumento para dar una consejería, como un instrumento para poder Dios hacer un milagro de sanidad. Pero eso no significa estar lleno del Espíritu Santo. Sencillamente, algunas veces solo hay instrumentos. Yo le digo: Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser solamente un instrumento del Espíritu Santo.
Porque instrumentos hay muchos en el día de hoy. Pero llenos del Espíritu Santo hay pocos. Instrumentos pueden haber, hermano. Mire, Saúl allá estaba persiguiendo a David. Y después que lo quería matar, odiándolo, lo quería matar, lo quería exterminar. Al final se encontró con unos profetas. Mire, se quitó la ropa y profetizó con los profetas. Fue lleno y profetizó con los profetas, como un instrumento. El Espíritu Santo, mire, descendía sobre ciertas personas y se iba. Descendía y se iba. No estaba en su plenitud. Hoy el Espíritu Santo está en su plenitud con él. Amén, aleluya. Hoy el Espíritu Santo está en su plenitud completamente. Es decir, vino para quedarse. Vino para quedarse. Y créame que es una grande bendición. El privilegio que tiene la iglesia del tiempo presente no lo tuvo Israel. Aleluya. Israel pudo ver milagros, pudo haber visto el mar rojo que se abrió, pudo ver 10 plagas que Dios derramó sobre Egipto, pudo ver señales, pudo ver grandes prodigios, pero nunca tuvo el grande privilegio que el Espíritu Santo como Dios bajara a la tierra y llenara a un pueblo completo. Nunca. Ese privilegio lo tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, que el Espíritu Santo bajó a la tierra por orden del Padre, hermano mío, para llenar a la iglesia y fortalecerlo y guiarnos a la verdad y a la justicia, dice la Biblia. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen qué grande privilegio tenemos nosotros? Gloria a Dios. Es un gran privilegio, amados hermanos. Es una grande bendición. Y ahora la orden es: llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Óyeme, una fuente no puede echar de una misma abertura agua dulce o agua amarga. No. De lo que usted llena la pila, de eso es lo que usted va a sacar ahí. De lo que usted llena el estanque, de eso es lo que va a salir de ahí. Si usted lo llenó de agua dulce va a salir de ahí. Y se lo llenó de agua salada va a salir de ahí. De lo que usted llene, de eso es lo que sale de ahí. Vamos a ver lo que dice el pastor Santiago. Santiago 3:11. El que lo esté encontrando me levanta la mano, por favor. Santiago 3:11. ¿Quién lo tiene? Amén. Yo lo tengo. Léalo, hermano, por favor. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hace una pregunta. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Verdad que no? ¿Qué respondemos nosotros? No, eso no existe. No existe. Una fuente no puede echar por una misma abertura agua amarga y agua dulce. Si es amarga, es amarga. Si es dulce. Si usted está lleno del Espíritu, pues va a manifestar por su boca lo que está lleno del Espíritu. Pero si usted está lleno de amargura va a manifestar. Si se llena de chisme va a manifestar. Si se llena de contienda, va a ser contencioso. Si se llena de pleito, va a ser pleitista. Si se llena de adulterio, va a andar buscando otra mujer que no es la suya. Si está lleno de fornicación, va a andar pecando por doquier. Si está lleno de novelas, y va a andar hablando de películas y novelas. Pero si está lleno del Espíritu, palabra de Dios saldrá de su boca: amor, gozo, paz, paciencia. El mundo podrá ver que el Espíritu Santo está lleno de él, que no se parece al mundo porque está lleno del Espíritu Santo. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amados, de lo que nos llenemos, de eso vamos a manifestar a los demás. Cuando la persona se embriaga en su plenitud, comete borrachera, anda borracha la persona, es controlada por el vino. Vamos a ver qué dice Proverbios 23, 31 al 35. Proverbios, capítulo 23, verso 31 al 35. Capítulo 23, verso 31 al 35. No miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente
morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un malestero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Amén. Hasta 35, hermano. Amén. Gracias. El proverbista Salomón está manifestando la conducta de un borracho. Y le está diciendo: no mires al vino cuando rojea. Y habla cuál es el proceder, pero habla también el poder controlador que tiene la persona, que tiene el alcohol. Imagínense, me hirieron, mas no lo sentí. Y luego termina diciendo el borracho: cuando despertare, lo volveré a hacer. Esa era la condición de muchos aquí cuando estaban en el mundo. Sí, lo volveré. Era una condición lamentable. Pero cuando Cristo nos alcanzó, rompió las cadenas del pecado. Nos hizo libres y hoy estamos aquí dándole gloria al Señor. Gracias a su misericordia. Aleluya. Ahora, cuando el vino controla a la persona, amados hermanos, es porque la persona se ha llenado de vino y termina embriagada, emborrachada. De la misma manera, cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a controlar nuestras vidas. Y nosotros lo vemos cuando el Espíritu Santo llena en su plenitud nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos llena constantemente. Nosotros observamos la similitud. La similitud es que el alcohol controla por completo a la persona cuando la persona está ebria. Y así también es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos controla a nosotros por completo. No se trata que el Espíritu Santo te va a controlar un 50% y el otro 50% te va a controlar el mundo. No. O lo controla el Espíritu o lo controla cualquier otra cosa. Pero si no es el Espíritu Santo, es otra cosa. ¿Qué lo controla a usted? Amén. ¿El Espíritu o las obras de la carne? Una cosa es que tengamos batallas, hermano amado. Luchas. Y batallas siempre las vamos a tener, siempre, hasta que Cristo venga por nosotros. Pero una cosa es tener una lucha espiritual, una batalla espiritual. Y es más, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, dice Pablo en la carta a los Romanos. Otra cosa es cuando el Espíritu Santo no te guía. No te ha llenado, sino que te ha llenado de otra cosa. Cuando tú te llenas de otra cosa, lo que te controla es de lo que tú te has llenado. Eso es lo que te va a controlar. Por lo tanto, una persona chismosa, rebelde, soberbia, que no se sujeta a nada ni a nadie, aunque hable lengua y dance, no tiene la ayuda del Espíritu Santo. No la tiene. No importa que dance y hable lengua, no importa. No tiene la llenura del Espíritu Santo. Hermano, si la llenura del Espíritu Santo cuando te controla, te hace una persona sumisa. Una persona que se sujeta a la palabra. Usted ha visto a gente que no respeta a los pastores. El hombre de Dios tiene que respetar. Una cosa es que si hay un error, usted confronta con la palabra, reprende con la palabra, pero uno tiene que aprender a respetar a los hombres de Dios, a nuestros hermanos. Pero usted ha visto a gente que no se sujeta, son cabros, andan de aquí para allá, no respetan autoridades. Si hay un presidente de caballeros, no lo respetan, hacen lo que les da la gana. Al coordinador de diáconos lo ven como si nada. Si hay un liderazgo en una iglesia, usted tiene que aprender a respetarlo. Aleluya. Ese liderazgo Dios se lo ha dado. Sea pastor, sea evangelista, sea coordinador, líder de una área, sea un hombre de Dios, aprenda a respetarlo. Pero hay gente rebelde, hermano mío, soberbio. No me diga que está lleno del Espíritu Santo cuando usted no sabe qué es humildad, no sabe qué es perdón. Si una de las evidencias de la llenura del
Espíritu Santo es aprender a ser humilde como Cristo. Te enseña a tener amor. De momento hay, hermano mío, quizás algún malentendido, algún roce. El Espíritu no te deja tranquilo. Por mí ha pasado, cuando ha pasado algo, hermano, no me deja tranquilo. Y el Espíritu me dice, ve, arregla esta situación. Y hasta que voy me siento en paz. Porque el Espíritu Santo nunca va a permitir que tú te acuestes, hermano mío, empleitado, en problemado. No, el Espíritu te va a llevar a que arregles las paces, a que pidas perdón, a llevar la unidad, porque solamente aquella iglesia que se mantiene en la unidad del Espíritu es la iglesia que va a volar al cielo. Una iglesia que mantiene la unidad del Espíritu es una iglesia que vive en paz, que vive en santidad, esperando la venida de Cristo. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Óyeme, pero la gente tiene que aprender sobre qué es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es? Todo el tiempo nos han vendido la idea. Hablar lengua está lleno del Espíritu Santo. No, hermano, no tienen nada, hermano mío. Olvídese de eso. Todo el tiempo nos han dicho lo mismo. ¿Y usted por qué no habla lengua, hermano? No, pues el Espíritu no me ha bautizado. No, usted está en la carne, varón. Hermano, todo el tiempo. Óigame, como predicadores, todos hemos cometido errores. Todos. Todos los predicadores hemos cometido errores. Todos. Y no hay nadie que no se. El único que nunca se equivocó fue Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nunca se equivocó. Fue Jesucristo. Pero una de las enseñanzas de un gran siervo de Dios, ya partió con el Señor. Yo lo escuché en cierta ocasión a este gran siervo de Dios. Y él dijo de que toda la iglesia tenía que anhelar la llenura del Espíritu Santo y que todos tenían que hablar en lengua, porque el bautismo era para todos. Y que si alguien no hablaba en lengua, si alguien no habla en lengua, peligra su salvación. Entonces dije, esto está tremendo, ¿verdad? Y por eso nosotros crecimos con eso y que tenemos que hablar en lengua, porque esa es la llenura del Espíritu Santo. Si no hablamos en lengua, pues algo ha de ser, porque la promesa es para todos. Mire, ya estoy a punto de llegar sobre el hablar en lenguas. Ya casi voy a llegar por ahí. Pero yo quiero decir algo en esta hora. Si alguien anhela el hablar en lenguas, y usted dice, lléname Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas, anhélelo. Pero a la gente tenemos que enseñarle de la manera correcta, porque tenemos dentro de la iglesia personas frustradas. Óigame, personas frustradas, y se lo digo porque personalmente yo los conozco, frustrados. Me han dicho, hermano, pero ¿por qué el Espíritu no me llena a mí? Está desesperado, y cada culto lléname. Ya pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años. Estaré en pecado, hermano Edwin, estaré en pecado. Le digo, de hombres y mujeres. Soy testigo de eso. ¿Qué está pasando? No hablo lengua. ¿Y qué está pasando, hermano? Y yo escuché a tal predicador que si yo no hablaba lengua peligraba mi salvación. No, hermano, no, eso es antibíblico. Eso no lo respalda la palabra. Amén. No lo respalda la palabra. Si no lo lengua, ¿verdad? Imagínense. Eso no lo respalda la palabra. Le digo, hermano, todos los predicadores hemos cometido errores. Sigue sección. Todos hemos cometido errores. Sigue sección. Amén. Y el siervo de Dios cometió su error. Todos hemos cometido errores. Yo le quiero decir algo, le digo. El anhelo que usted tiene de recibir esas lenguas, anhélelo. Deje que el Espíritu de venga y la bautice. Pero no se frustre. Porque habrá gente que se va a ir con el Señor y nunca habló lengua. Gloria a Dios. Nunca habló lengua. No se frustre. Usted órale a Dios. Si el Espíritu Santo la va a bautizar, va a hablar lengua, gloria a Dios. Pero no se frustre. Preocúpese por su comunión con el Señor. Aleluya. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida personal? Hermano, yo en la casa caigo de rodillas. Viera que me frustro, pero hay veces que llego a casa, me pongo a orar 1 hora, termino llorando. Eso es el Espíritu Santo, le digo. ¿Cuál es su anhelo después que sale de un culto? No, pues yo llego a casa a leer la palabra y a orar. Usted es una mujer llena del Espíritu. Yo le dije, usted es una mujer llena del Espíritu. Porque me dijo, dejé los pantalones, dejé la pintura, dejé las novelas, dejé todo esto.
Estoy hablando de alguien que apenas tiene un año en el Evangelio. Y me dejé todo esto. Y hermano, y en mi corazón siento un deseo de conocer más la palabra, de orar. Me dice mi esposo, tú estás loca, ¿qué es lo que te pasa? Pero yo siento ese anhelo de hablar la palabra, hermano. Y mire, pasó este problema, pero yo la perdoné. Y digo yo, wow, qué bonito. Esta mujer no habla lengua, pero se ve que está llena del Espíritu. ¿Por qué? Sabe perdonar, sabe amar, está enamorada de Dios, quiere estar orando, quiere estar leyendo la palabra. Esa es una evidencia de alguien lleno del Espíritu Santo. Una evidencia que está lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Y no habla lengua la mujer, pero se consagra más de lo mucho que ven por acá. ¿Usted sabe qué es estar en ese primer amor? Ese primer amor, si lo ha perdido, recupéralo. Porque el primer amor, una cosa es que lo estemos descuidando, otra cosa es que lo hayamos perdido por completo. Jesucristo le dijo al pastor de la iglesia y a la iglesia, vuelve a tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El primer amor no se puede dejar. Una cosa es que nos descuidemos y estemos a punto de perder, Señor, y vuelvo. Usted tiene que entrar a ese primer amor, no lo puede perder. Usted ve a la gente cuando testifica, hermano, yo me recuerdo cuando estaba en el primer amor, todo, las vigilias ahí estaba, los ayunos ahí estaba, en el primer amor nunca faltaba a la iglesia, en el primer amor yo rechacé el trabajo, no, hermano mío, mire, el primer amor no se puede perder, no, el primer amor usted tiene que luchar para mantenerlo. Eso es como que usted deje de amar a su mujer. Usted, aunque pasan los años, usted tiene que amarla. Sí, pasan los años y ya usted cuando la conoció, Coca-Cola de medio litro ahí, de vidrio, y ahora es un jumbo de 2 litros, pero tiene que amarla. Y viceversa. Nosotros cuando estábamos jovencitos, no, hombre, éramos flaquitos, hermano. Ahora, cuando yo me casé, 128 libras pesaba. Hoy ya llegué a las 200, imagínese usted. Sí. Mi hermanito le toca la cabeza porque está perdiendo el pelo igual que yo, imagínese usted. Sí, olvídese. Todo, digamos, la gran cabellera y ahora nos estamos quedando sin pelo. Pero, ¿sabe qué es lo bonito? ¿Sabe qué es lo que prevalece? El amor. El amor hacia la pareja. Saber de que amamos a nuestras esposas. Esas mujeres que nos ha regalado, que Dios nos ha dado hijos con ella. Y ahora ya no va a ser la misma apariencia. Ya no va a ser esa misma piel firme. Quizás ya no va a ser, hermano mío, esa figurita que usted miró, que usted conoció. Esa cara linda. Lo vamos envejeciendo. Yo me casé de 23, hoy tengo 36 años, 35 años. Hermano mío, los años van pasando. Ya no somos los mismos. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que el amor permanezca para siempre. Eso es lo importante, que la unidad se mantenga en el matrimonio. Óigame, y si eso es en el matrimonio, ¿cuánto no más para Cristo, hermano mío? Ese primer amor no lo podemos perder. Cristo pronto viene por nosotros. Ese primer amor hacia Jesús no lo podemos perder. No su nombre sea la gloria. No. Aleluya. Tenemos que luchar, esforzarnos. Tenemos que luchar. Porque muchas veces nosotros los hombres, y le digo, uno dice, mira cómo está esa mujer, mira cómo está ella, pero no nos fijamos nosotros. Si ella ha cambiado 100%, usted ha cambiado también. Sí. Porque muchas veces los hombres, ya ve cuando el hombre se enamora. El hombre se enamora y hay que ser realista. Cuando usted pudo ver los frutos en la persona y se casó porque miró frutos dignos de arrepentimiento. Pero usted no solo se casó por los frutos. Usted miró que usted dijo, wow, me flecharon el corazón. Se enamoró cuando miró a esa mujer, a su esposa. Pero luego los años van pasando. Ya usted no puede dejarse llevar solamente por la apariencia. Es el amor de Dios que gobierna su corazón, que gobierna su vida. Aleluya. Y cuando usted pone a Dios como centro de su vida, Dios lo va a bendecir. Y los años van pasando, hermano mío, mire. Qué bonito cuando usted permite y más bien usted mismo busca continuamente llenarse del Espíritu Santo. Es usted, hermano mío. La diferencia abismal, hablamos ya de la similitud
Vea que cuando el borracho es controlado totalmente por el alcohol, así el Espíritu Santo cuando nos controla totalmente a nosotros. Pero la diferencia abismal es que la embriaguez, cuando te controla, te hace cometer tonterías. La embriaguez te hace cometer payasadas, te hace hablar perversidades y te destruye la embriaguez, te destruye. Mientras que el Espíritu Santo, cuando te controla, Él se manifiesta por medio de un fruto que edifica, da vida y dominio propio. Cuando el Espíritu Santo te controla. Quiero llevarte a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Capítulo 5, versos 22 y 23. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene, hermano? Yo lo tengo. Amén. Léalo, por favor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amados hermanos, ¿cuál es el fruto del Espíritu en una persona? Una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué fruto va a manifestar? El fruto que emana del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué fruto va a manifestar? El fruto que emana del Espíritu. Yo quiero en esta hora que analicemos unos versos. Vamos a analizar unos versos en esta hora a la luz de la Escritura. Yo quiero que nos vayamos a Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Yo quiero que me siga con la vista, por favor. Yo le voy a dar lectura. Es un pasaje un poco largo. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, estamos en Hechos, por los hermanitos, Hechos 19. Después de recorrer las regiones superiores, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo, ¿de quién dijeron? De Juan. De Juan. Entonces eran discípulos de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban ¿en qué? En lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Si usted leyó bien el pasaje, este pasaje tiene muchas confusiones algunas veces cuando no lo leemos detenidamente. No lo leemos detenidamente. Número 1. Cuando estos discípulos, antes que llegara Pablo ahí, quien pasó por ellos fue Apolos. Pasó por ahí. ¿En qué bautismo se bautizaron estos discípulos? En el bautismo de Juan. Entonces eran discípulos de Juan. En el bautismo de Juan.
todavía no conocían a Jesús. Se bautizaron en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan, no conocían a Jesús todavía. Por lo tanto, todavía, si no conocían a Jesús, todavía no tenían el Espíritu Santo. No lo tenían el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando aceptan a Jesús. Cuando se recibe a Jesús, se recibe el Espíritu Santo. Ellos eran discípulos de Juan, no eran discípulos de Cristo. Ellos habían recibido el bautismo de Juan. ¿Por qué cree que Pablo los volvió a bautizar? Porque todavía no eran discípulos de Cristo. Pablo oró por ellos, los bautizó. Estos eran discípulos de Juan. No conocían todavía a Jesús, no eran discípulos de Jesús. Mucho menos conocían lo que era el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? En el momento que conocemos a Jesús, que recibimos a Jesús como Salvador de nuestra alma. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Un hermano que no haya leído, rápidamente. Uno que no haya leído, que la mayoría de hermanos están participando aquí, casi siempre lo mismo. Gracias por ellos, pero alguien que no haya participado. Efesios 1:13, otro búsqueme Romanos 8:9 y otro busque 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Efesios 1:13, ¿quién lo tiene? Amén. Amén, hermano Rodolfo. ¿Quién tiene Romanos 8:9? ¿O que lo esté buscando? Hermano Edwin 8:9 y 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿quién más lo tiene? Para que el hermanito que está ahí. Bien, vamos a empezar con Efesios 1:13. Léalo por favor, hermano. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Sí, amén. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el momento, en el día que recibimos a Cristo. Mire, en el día que recibimos a Cristo, lo primero que viene es el sello del Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. El día que recibimos a Cristo. Gloria a Dios. Romanos 8:9, ¿quién lo tiene? Amén. Amén. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Léalo una vez más, por favor. Quiero que le ponga mucha atención a este verso. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces los efesios todavía no eran de Cristo. Ellos tenían el bautismo de Juan. Óigame, cuando Pablo llegó, les preguntó si conocían, si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dicen, ni conocemos, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Óigame, es que desde el día que tú aceptas a Cristo, desde ese día tú recibes el Espíritu Santo. Aleluya. Tú recibes el Espíritu Santo. Eres sellado y te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Vamos a llegar a las lenguas entre poco tiempo. Espera un momentito más. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén, léalo por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén, gracias hermano. Ahora Pablo le está haciendo énfasis a la iglesia de Corinto. De hecho los está exhortando, los está confrontando, los está reprendiendo. Y les dice, no se hagan los ignorantes. No se hagan los ignorantes. ¿Ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Había un pecado ahí de muerte, un pecado que estaba pasando ahí en la iglesia de Corinto. Y Pablo los está confrontando. Pero aquí está el detalle. Pablo, aunque los exhorta, los confronta, les habla una gran realidad. De que la iglesia verdadera, la iglesia santa,
que aceptó a Cristo como Salvador de su alma, es morada del Espíritu Santo. Es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando, dice Pablo en la carta a los Efesios, desde el día que creímos, desde que usted aceptó a Cristo, desde ese momento, el Espíritu Santo viene sobre usted, lo sella y lo convierte en morada de Él, en casa del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Ahora, Aleluya. voy a volver a leer lo de los hermanos de Éfeso. Verso 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Qué vino? El Espíritu Santo. ¿Ve que hay un punto y una coma? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Dónde está la confusión aquí? ¿Dónde está la confusión? La confusión que muchas personas tienen es que para ellos, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, las personas hablan lenguas y profetizan. Oiga, este es un caso de hermanitos nuevos, recién convertidos. La cosa aquí es que tenemos que separar una cosa de la otra. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en usted, y la otra cosa es hablar en lenguas. ¿Por qué? Yo le aseguro 100% que aquí tenemos hombres llenos del Espíritu Santo y nunca han hablado en lenguas, nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Aquí tenemos hombres que nunca han hablado en lengua y son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón tenemos que separar una cosa de la otra? Porque una cosa, óigame, es recibir, una cosa es tener la llenura del Espíritu Santo y otra cosa es hablar las lenguas. En otras palabras, hermano Edwin, entonces, ¿qué son las lenguas? Las lenguas sencillamente son un regalo nada más. Eso es todo. Solo son un regalo. Un regalo en la cual le sirve al cristiano para hablar misterio con el Espíritu de Dios. Un regalo que el Espíritu lo da al que a Él le plazca. Pero eso no significa que el que no hable lengua no tenga la llenura del Espíritu Santo. No significa eso. Aquí tenemos gente que nunca ha hablado de lengua y posiblemente nunca la vaya a hablar, pero le aseguro 100% que tiene la llenura del Espíritu Santo. Tiene la llenura del Espíritu Santo, aunque no hablen en lenguas. Se lo voy a mostrar por qué las lenguas solo son un don. Solo son un regalo y nada más que un don y un regalo del Espíritu Santo. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4. ¿Lo leo? Amén. Léalo, hermano. Seguid el amor y procurad los dones. Procurad que los dones, ¿qué? Los dones Espirituales. Amén. Pero sobre todo que profeticen. Amén. Verso 2. Dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla Misterios. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que hable lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Gracias. Hago una pregunta. ¿Cómo presenta Pablo el hablar en lengua? ¿Cómo lo presenta? Como un don. Como un don. ¿Y qué es un don? Es un regalo. Es decir, este don, hermano mío, el hablar en lengua, Pablo dice, seguid el amor, porque está hablando del amor, y procurad, ¿qué dice? Los dones espirituales. Habla de dones en término plural, no singular, de dones, porque son varios, son muchos. Pero sobre todo que profeticéis. Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, bíblicamente hay un don de lenguas. Hay un don de lengua. Pero
el tener el don de lenguas no amerita que usted esté lleno del Espíritu Santo. Se lo voy a repetir por segunda vez. El tener el don de lenguas no amerita que usted esté lleno del Espíritu Santo. Tenemos gente llena del Espíritu Santo y que habla en lenguas. Como tenemos gente que no está llena del Espíritu Santo y habla en lenguas, únicamente por el don que tiene de parte de Dios. Amén. Solamente. Tiene que diferenciar una cosa de la otra. Porque el don de lenguas, sencillamente, es un regalo. Ese regalo posiblemente usted lo recibió hace 5 años, 6 años, 10 años, 15 años. Y como dice mi hermano, hay una diferencia entre el don de lengua y el género de lengua, el hablar de lengua y el género de lengua. Entonces, ahora, pero cuando la persona recibe ese don, ¿para qué es ese don? El mismo Pablo lo enseña. Cuando usted lo recibe, ¿qué dice Pablo? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Es decir, cuando usted está hablando en lengua, usted está hablando con Dios misterios que nadie entiende en la tierra. Esas son las lenguas angélicas que presenta Pablo en la carta a los Corintios. Ahora, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tenía un verso por aquí que se me escapó, que quería mostrárselo. Verso 39. Así que hermanos, procurad profetizar. Versos 39 y 40 del mismo capítulo 14. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar, ¿qué dice? Lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, mire para acá por favor. Ahí en la casa lo lee porque está lindo el capítulo. Yo sé que usted es un bueno para leer la Biblia, hermano. En la casa lo lee. Mire para acá. Este capítulo 14 es un capítulo en el cual es bueno que usted lo lea completo, 1, 2, 3 veces. Es bien precioso y es profundo a la vez. Es profundo a la vez. Pablo no prohíbe que la iglesia hable lengua. ¿Por qué? Porque las lenguas solo son, es decir, cuando alguien habla en lengua, habla misterios con Dios. Lo que Pablo prohíbe es el desorden en la iglesia. ¿Ha visto gente que habla en lengua 5 o 10 minutos y no para de hablar y hablar y hablar? Y piensa que Dios quiere dar palabra profética y la persona está hablando en lengua. No, esta persona si siente ese don de hablar en lengua y va a durar 3, 4, 5 minutos y no para, la Biblia dice que hable para sí. No tiene que gritar a la iglesia, que hable para sí. Porque hay gente que, hermano, mire, cuando tienen ese don de lengua y no digamos el género de lengua, usted lo voy a hablar 1 minuto, 2, 3, 4, 5 y al final distraen a los demás. Hermano, mire, en ese momento la persona lo que tiene que hacer, calladita ahí, así siente la gloria de Dios. Mire, hable lengua, porque en ese momento la Biblia dice que su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Se conecta con el Espíritu de Dios, que a la verdad nadie le entiende, pero habla misterios por el Espíritu. Y a la final su espíritu es el que sale edificado, ministrado. Entonces, cuando usted habla en lengua, es usted mismo el que se edifica, no es a los demás. Es usted mismo el que se edifica, no es a los demás. Ahora, aquí está el detalle. Ahorita lo ve la parte del hermano. Aquí está el detalle. El hablar en lenguas es un don, un regalo que el Espíritu Santo lo da. Y por lo normal siempre se nos enseñó de que ese don se recibe cuando somos bautizados con el Espíritu Santo.
Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Óigame, yo no voy a negar que el hablar en lenguas es un don del Espíritu. Es un don del Espíritu. Pero sí quiero en esta hora, yo le voy a mostrar por la palabra que tenemos gente hablando lenguas y no están llenos del Espíritu Santo. Tenemos gente que ha aprendido lenguas de otros nada más. Amén. Tenemos gente de que se emocionó y habló lenguas sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Óigame. Y a la final, usted mira a esa gente con unas conductas irreprobables, unas conductas raras. ¿Por qué? Muchas veces no tienen el don, y hay gente que sí tiene el don, pero no se llena del Espíritu Santo. Y las lenguas son las mismas lenguas que habló hace 10 años atrás, 15 años atrás, y están vacíos por dentro, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablarlo de Hechos capítulo 2 versículo 1, para mostrarle, vamos a estudiarlo, para ver a la luz de la palabra y diferenciar una cosa de la otra, sobre la llenura del Espíritu Santo y sobre hablar en lenguas. Hermano Rodolfo. Sí, una pregunta. Hace un momentico se habló de que la persona que está hablando en lenguas a veces se demora como 3, 4, hasta 5 minutos o más tiempo, ¿verdad? Y que esa persona lo podría hacer en silencio, ¿verdad? Sí, podría para sí mismo, no tiene que decirlo a los demás. Okay. Y mi pregunta es esta, entonces, ¿por qué cuando alguien está hablando lenguas le acercan el micrófono para que lo hagan públicamente, para que escuche toda la iglesia, y le mandan callar a la iglesia, que se quede en silencio porque el profeta o la persona va a hablar? Bueno, la Biblia dice que cuando hay alguien con don de interpretación, o que la misma persona tiene la interpretación que ya se viene a convertir en una profecía, muchas veces por eso lo hacen, porque se cree que la persona va a profetizar, va a darle profecía, porque la profecía es para la iglesia. Ya, pero la iglesia carece de intérprete de lengua. Sabemos que no hay. Pero hay veces que la persona que está hablando lenguas tiene el don de profecía. Okay. El don de lenguas es un regalo, y el don de profecía es otro regalo, y la interpretación de lenguas es otro regalo del Espíritu. Entonces, hay personas que tienen ese privilegio, esos regalos. Hay personas que tienen el don de lenguas, tienen el don de profecía y tienen el don de interpretar lenguas. La misma persona que lo tiene. Me imagino que han de ser casos, ¿verdad?, especiales, pero hay personas que tienen ese don. Ahora, yo no sé, ¿verdad?, en la iglesia central, algunas veces he visto hermanos que se lo acercan, y no sé si en otras iglesias, ¿verdad?, pero es cuando la persona se considera que va a dar profecía, porque la Biblia dice que cuando la persona habla lengua es para sí mismo, para ella, porque su espíritu se edifica al hablar con Dios. Nadie le entiende, pero ella habla misterio con Dios. Pero cuando va a profetizar, ahí se tiene que alzar la voz, porque la profecía es para la iglesia. Entonces pienso que cuando alguien acerca el micrófono, ha de ser esa la razón, que la persona va a profetizar, y como va a profetizarle a la iglesia, se lo acercan para que toda la iglesia oiga la profecía que va a dar. Pienso que esa es la razón, no sé si ha sido así, pero de lo contrario, hermano Rodolfo, si alguien está hablando lengua y va a durar 2, 3, 4 minutos, y no tiene profecía, no, al contrario, baje la voz, hermana, bájela. Si no trae profecía, entonces ¿para qué va a estar 2, 3 minutos, 4, 5 minutos? Una cosa es que usted siente el Espíritu de Dios y de repente habla 2, 3 lenguas, pero usted sigue predicando para que todos lo entiendan. ¿Me entiende? 2, 3, usted siente y habla 2, 3 lenguas, pero usted no se va a quedar trabado hablando lenguas, no. Usted sigue predicando, usted sigue hablando la palabra. Pero hay gente que usted la oye 2, 3, 4 y no para, y al final causa desorden, y la gente distrae a los demás. Por lo tanto, ¿verdad?, esa persona, si es así, tiene que darle a Dios, ¿verdad?, para que Dios le dé,
¿verdad? Dios levante a alguien con don de interpretación, ¿verdad? O gloria a Dios, que la lengua que ella habla, si hay profecía para la iglesia, que suelte la profecía para la iglesia. Gracias, hermano. Amén, hermano. Y después mi hermano. Una pregunta, así como el hermano Saúl dijo, hablan las mismas lenguas. También les dan 4 o 5 minutos, dijo el hermano también. En esos 4 o 5 minutos están hablando la misma lengua, las mismas lenguas. Pero cuando lo profetizan, hablan más de 1000 palabras en español. Pero en lenguas son las mismas. Todos le están diciendo lo mismo al Señor. Ok, quiero que aprenda algo en esta hora y ponga atención. Hay una diferencia entre traducir e interpretar. Ok, para todos. Amén. Hay una diferencia entre traducir e interpretar. La Biblia nos habla del don de interpretación. Usted puede hablar 4 o 5 lenguas que se pueden parecer y a la final eso trae un mensaje para varias personas. ¿Me entiende? Entonces, es decir, el don de interpretación no es que usted va a traducir lo que usted está diciendo. No, lea bien, hay que leer bien el versículo. No se está traduciendo, se está interpretando. ¿Ok? Y esa es una diferencia entre traducir e interpretar. Entonces, yo entiendo lo que dice mi hermano, porque yo me crecí en iglesias proféticas también y soy testigo de estas manifestaciones. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que Dios los usa en profecía, y allá le llaman el vaso. Entonces, y aparentemente hablan 2 o 3 lenguas y luego posiblemente la oración en español sea más grande. El detalle es esto, que no está traduciendo, está interpretando. Entonces, una cosa la traducción y otra cosa la interpretación. Si usted traduce del inglés y al español, es muy poca la diferencia, casi las mismas palabras son, ¿verdad? Y muy poquita, pero la interpretación es muy diferente. Alguien habla una palabra, el Espíritu de Dios está usando a alguien con el don de lengua, y de repente hay alguien que la va a interpretar, no va a traducir, va a interpretar, porque es el don de interpretación. Sí, hermano Saúl. Sí, hermano, lo que yo creo que lo que dijo el hermano, usted como que no se lo entendió bien, y ahorita más o menos le voy a decir. Vaya, si hay alguien que no sé ni cómo decirlo, porque vaya, le voy a poner un ejemplo bien fácil. Según pasó un caso en El Salvador, que supuestamente a un hermano lo estaban machucando y el hermano le decía, ¡ay! Sandra la banca, pero él lo decía seguido, ¿me entiendes? Entonces, y todos decían, úsalo Señor, y él decía que la Sandra le estaba machucando con la banca. Entonces, ¿por qué voy a tomar esto? Porque él decía seguido, Sandra la banca, ¿me entiendes? Entonces hay gente que repite la misma palabra, y a esa palabra le dan un gran discernimiento. A eso se quiere referir el hermano, ¿verdad? Entonces, cuando al hermano lo machucaba y sentía el apretón, claro que él decía, Sandra la banca, ¿verdad? La persona pero que él no estaba hablando en lengua. La persona, era Sandra, se llamaba. Sí, la que estaba adelante. Lo único que, como todos lo espiritualizaban, cuando todos lo espiritualizaban, entonces todos decían, úsalo Señor, úsalo, ¿verdad? Entonces en eso tenemos que tener cuidado. Y lo que el hermano, eso es lo que quiere decir, porque muchas veces repiten la misma palabra, y cuando se va a dar la interpretación, sacar un gran mensaje. A eso es lo que el hermano dice. Sí, bueno, definitivamente, ¿verdad? No se puede estar diciendo la misma palabra. Sí, ¿verdad que no se puede dar la misma. Cuando hay género de lengua, definitivamente tiene que el Espíritu de Dios darle, es un género de lengua. Ahora, pero tiene que saber de que la persona puede dar 2 o 3 palabras, y aquí es donde, ¿verdad? Yo soy una persona que estoy en contra del desorden, soy opuesto al desorden,
¿verdad? Pero tampoco soy una persona cerrado en que no creo en el mover del Espíritu. Yo creo en el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? El detalle es que la gente tiene que aprender de que el don de interpretar no es traducir, ¿ok? No es traducir. El don de interpretar, hay una conexión, hay una coinonía del Espíritu Santo entre el don de lengua y la interpretación de lengua. Hay una coinonía en ambos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios quiere usar a alguien y le da el don de interpretación, no es que está traduciendo. Tiene que aprender eso. La gente no está traduciendo. No se trata de que traduce del lenguaje angelical al lenguaje del español. No, es una interpretación, ¿verdad? El Espíritu Santo está interpretando la lengua de que la otra persona está hablando, no la está traduciendo. No es traducción, es interpretación. Entonces, pero definitivamente, claro, cuando alguien tiene que Dios le ha dado las lenguas, no puede decir dos palabras nada más, ¿me entiende? El otro, sí. Lenguas. Sí, exacto. No puede dar. Tiene que orarle a Dios para que, ¿verdad? Correcto. No puede estar con Sandra. ¿Cómo era Sandra? La banca. ¿Cómo? No puede estar con eso siempre, no. Le digo yo, están diciéndole la misma cosa al Señor. No, porque si hay interpretación no es al Señor, es para el pueblo. ¿Me entiendes? Si hay alguien que va a interpretar, no es al Señor, es al pueblo, que Dios le lleva el mensaje al pueblo. Ahora, si no hay profecía para la iglesia, son ellos y Dios. Son ellos y Dios. Tienen que callar y para él, para quedarse ahí orando, hablando en lenguas, él, ¿verdad? No gritarlo que todo el mundo lo oiga, él ahí. A todos nos ha pasado, ¿me entiendes? Todos en alguna ocasión el Espíritu Santo nos ha ministrado y ese don, hemos sentido el toque de Dios y tenemos ese don y comenzamos a hablar en lengua. Y hay veces que se ha dado el género de lengua. El género, hermano, eso es bien precioso. Usted habla lengua que nunca las ha hablado, nunca. Y usted no para de hablar en lengua, no para. Dura 1 minuto, 5, 10, 15, 20 minutos. Son experiencias personales que algunas veces las hemos tenido. Yo las he tenido en Santa Cruz, en la montaña, ayunando. Las he tenido aquí en Mendocino, buscando a Dios. Y son experiencias que nadie, solo el Señor y yo, estamos ahí. ¿Me entiendes? Y he durado bastante tiempo y son experiencias inolvidables. Y créame que hay veces he querido llegar a casa, he comenzado a orar y he querido que Dios me dé esas mismas lenguas y no las vuelvo a hablar. Sí, lo digo, no las vuelvo a hablar. Fue una experiencia personal que he tenido, lenguas que cuando yo estoy hablando lengua, yo siento el Espíritu de Dios y uno puede escuchar esas lenguas que el Espíritu le da, uno las puede escuchar. Y son algo que no vuelven a repetirse algunas veces. Pero así como usted dice, usted no las vuelve a hablar. Son experiencias personales que quizás no las he vuelto a hablar. Pero a la misma vez, usted no las puede hablar, digamos. Pero al rato dice, yo puedo, ¿cómo decirle? Recordar lo que yo le dije al Señor. Así como usted dice, yo no las puedo hablar. ¿Usted se puede recordar lo que le dijo al Señor? La Biblia dice que el que habla en lenguas no se entiende a sí mismo. No, la Biblia dice que no entiende. La persona que habla en lenguas habla misterios con Dios y aunque él no entienda, ni la persona que quizás a la par de él entienda, pero su espíritu es edificado y es ministrado porque ha hablado misterios con Dios. Ese es el misterio de las lenguas. Porque a mí a veces me ha tocado el Espíritu Santo en la iglesia. Yo solito ahí hablo lenguas, pero yo digo, ni yo sé lo que estoy hablando con el Señor, pero me sale. Ese sería el don del Espíritu Santo. Es un don de lengua. Es un don de lengua, ¿me entiende? Y usted cuando sale, usted sale con el deseo de ir a leer la palabra, de consagrarse para Dios, sale ministrado por el Espíritu Santo y usted no va a querer llegar a casa o aún usted sale. ¿Te ha visto gente que estudia la lengua sale peleando? No, hombre, usted sale contento, sale gozoso, sale feliz, le pisan el callo y usted tranquilo, usted ha sido ministrado por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? No vas a ir peleando, no. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu de Dios que le hace dar el don de lengua, usted sale feliz. Le hagan lo que le hagan, a usted no le quitan el gozo. Eso es lo especial del Espíritu Santo. Amén. Aquí me levantó la mano y sigo después. Oh, hermano Ferdi. Está interesante el tema, ¿verdad? Y yo creo que en esto, hermano, en esto de hablar en lenguas,
Creo que en la iglesia pentecostal hay un poquito, ¿me entiende?, de desorden. Bueno, no haciendo excepción, claro, ¿verdad? Yo sé que hay personas que realmente aman y temen a Dios. Pero lamentablemente, ¿verdad?, a veces, muchas veces se ve un poco de desorden en la iglesia, especialmente en el movimiento pentecostal, ¿verdad? Sí. Y por eso juzgan mucho al movimiento pentecostal. Porque muchas veces, ¿verdad?, del altar, o muchas veces se inculca mucho a que se hablen lenguas, ¿verdad? Porque el capítulo 39 dice que no impidamos hablar lenguas. Pero también Pablo dice este versículo tomando en cuenta el versículo 27 y 28, que dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por todos, o por dos, perdón, o a lo más tres, y por uno, y por turno, dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces lo que yo veo aquí, hermano, que sí se toma el versículo 39 donde dice que no podemos impedir hablar en lenguas, y se inculca muchas veces del altar, ¿verdad?, cuando se está orando, a que se hable en lenguas en la iglesia. Pero no se toman en cuenta estos versículos que nos dicen, ¿verdad?, que tiene que haber un intérprete que interprete las lenguas que se están hablando, ¿verdad? Y dice Pablo, y si no hay intérprete, pues que se calle. O sea, que Amén. no se... yo me refiero a que cuando la iglesia todos están hablando en lenguas, ¿verdad?, y que del altar se está inculcando eso, y no hay un intérprete, llegan almas nuevas y no hay edificación para ellos. Incluso ellos comienzan a juzgar y dicen, este está loco, o esta gente está loca, porque no logran entender, ¿verdad? Sí. Por eso Pablo dice la importancia de que interprete lo que está pasando o lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces yo veo que muchas veces, ¿verdad?, especialmente las iglesias de allá de Centroamérica, se meten mucho en esto, ¿verdad? Sí. Y caen en el error de juzgar. En herejías también, un montón de cosas que se cometen. En nombre del Espíritu Santo. Sí. Exactamente, y de decir que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, y yo creo que ¿verdad? Esa es una gran herejía, créanmelo. Cuando alguien enseña que el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo, es una gran herejía doctrinal en una congregación. Un gran error, porque eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Definitivamente, hermano, las lenguas, escúchame, las lenguas solamente son un don nada más. Solo son un don. Eso es todo. Solo son un don. Y ese don no todos lo van a tener. Solo son un don. Eso es todo nada más. Las lenguas solamente son un don del Espíritu y nada más. Si las interpreta, hay otro don ahí también, el don de interpretación. Es un don nada más. Pero eso grábeselo. El hecho que alguien hable lengua no significa que está lleno del Espíritu Santo. Habla lengua porque tiene el don, y únicamente es un don nada más. Eso es todo. Es un regalo. Pero eso no significa que está lleno del Espíritu Santo. Porque tenemos gente, y yo lo digo, y donde estoy predicando lo estoy recalcando, porque he visto mucho desorden en la iglesia pentecostés. Demasiado desorden. Lo estoy recalcando. Continuamente lo estoy diciendo. Si alguien anda en pecado y habla lengua, olvídese, eso no es llenura del Espíritu Santo. Amén. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Usted, si habla lengua es porque recibió un don del Espíritu, y ahí está ese don. Pero hay gente vacía. Hay gente hablando lengua y vacía en la iglesia. Hay gente hablando lengua y en pecado en la iglesia. Amén. Hay gente hablando lengua y desordenada en la iglesia. Y tenemos gente que nunca ha hablado lengua, hermano mío, y está llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y ahorita le voy a mostrar pasajes, no un verso, le voy a mostrar varios pasajes sobre gente llena del Espíritu Santo y nunca ha hablado lengua. Hermano Saúl, y luego la parte de mi hermano Raúl. Sí, hermano, por lo que acabamos de hablar, hermanos, de que en las congregaciones se exige, hermanos, el hablar en lengua, se ha llevado, hermanos, a vivir a la iglesia en una falsa espiritualidad. Sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchos hermanos dicen, uy, si el hermano no me ve hablar en lengua, va a decir que yo estoy en pecado. Va a decir que el Espíritu Santo no me visita. Entonces, hermano, hay gente que todos los días
hablando lengua todos los días de culto. No hay día de culto que no se tire una su lengüita, digamos. Esperemos en Dios que esté lleno del Espíritu. Pero al salir afuera se ve la diferencia, que ya no le hablen lengua, ¿verdad? Se lo quisiera comer con la lengua, que es muy diferente. Entonces, hermano, fíjese bien, como dice usted, el don de lengua es un don de Dios, es un regalo de Dios. Le voy a contar una experiencia. Yo tenía un negocio en lo que es el mercado central. Y desde que me vio el varón, me dijo, ¿verdad que tú eres cristiano? Por la gracia de Dios le dije, yo soy cristiano. Oh, me dije, qué bien. Pero cuando habló así cerca de mí, le sentí el patín aguaro, el zumo aguaro. Y le dije yo, ¿verdad que anda tomado? Le dije, sí, me dice, sí. Fíjate, me dice que yo hace poco me he quedado, me dice, era cristiano. Me fui con una mujer, me dijo, pero qué bueno, me dijo, que el Espíritu Santo no me ha dejado. Y hermano, y enfrente de mí, el hombre bien bolo y hablando en lengua. Aleluya. Sí. Lengua, hermano, que cualquiera me hubiera podido decir, wow, este es un gran espiritual. Si no le siente el gran zumo a Guaro y sin saber lo que ha contado él mismo, no, a cualquiera se le echa la bolsa y dice que espiritual anda este hombre. Entonces, pero es, hermano, por lo que ha sucedido en las congregaciones, ¿verdad? Falta de enseñanza. Falta de enseñanza. Y muchas veces, hermano, lo que yo soy de las personas, hermano, de lo que yo hablo, trato, no es, hermano, para confrontar o para destruir a alguien que hable el don de lengua. No, hermano, es para que nosotros, hermano, si Dios nos está usando, bendito Dios, démosle la gloria a Dios, ¿verdad? Y dejémonos usar por Dios. Pero si Dios no nos usa, cuidadito, porque a eso es lo que yo siempre he dicho. Cuidadito cuando nosotros digamos, Dios está haciendo esto y Dios no lo haga, porque nos estamos metiendo en graves problemas. Dios le bendiga. Sí, amados hermanos, gracias hermano Saúl. Hermano Raúl, dígame. No, sobre lo que dijo el hermano Ferdi en el texto bíblico que leyó, donde dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos, por lo más tres, y por turno, y uno interprete. Aquí se está refiriendo de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando una persona va a profetizarle a alguien, ¿verdad? Sí. Que tiene que haber un intérprete que interprete esas lenguas. Pero una pregunta que le quiero hacer a usted. Si, un ejemplo, si el hermano santo tiene la interpretación de lenguas, y yo estoy hablando lenguas a la par del hermano santo, ¿verdad? Estoy hablando lenguas, pero no voy a dar una profecía. ¿Él puede interpretar las lenguas que yo estoy hablando? Vuelva a hacer la pregunta. Si el hermano santo tiene el don de interpretar las lenguas, ¿verdad? Y yo estoy hablando lenguas a la par del hermano santo, pero no voy a dar una profecía, sino que estoy hablando lenguas, estoy hablando misterio con el Señor. ¿Él puede interpretar lo que yo estoy hablando? No. ¿Verdad que no? No puede interpretar. Entonces, la razón por la cual no puede interpretar es porque la interpretación viene cuando hay un mensaje especial para la iglesia. O una conexión. ¿Verdad? Porque en ese momento el mensaje no es para la iglesia. El mensaje, la palabra es suya hacia Dios, nada más. Y en ese momento es su espíritu conectado con el espíritu de Dios. Por lo tanto, él no puede interpretar sus lenguas. ¿Por qué? Porque no hay un mensaje para la iglesia. No hay un mensaje para la iglesia. Por eso no puede. Ahora, cuando hay un mensaje para la iglesia, ahí se activa ese don de interpretación, se activa, porque hay un mensaje para la iglesia. Y como el Espíritu quiere darle un mensaje a la iglesia, viene el Espíritu Santo y le da la interpretación a esta persona para que interprete el don de lengua que tiene la persona, que trae un mensaje para la iglesia. Viene el intérprete, dar el mensaje. ¿Por qué? Porque hay un mensaje para la iglesia. Pero cuando no hay un mensaje, no puede. No puede, es usted y Dios nada más. Amén. Entonces, cuando la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la Biblia habla de que cuando se le va a dar una palabra al pueblo, el pueblo tiene que callar, ¿verdad? Claro. Y aquí dice la Biblia que solo son dos, a más tres personas. Sí. O sea que si hay una persona que quiere dar otra profecía, ¿qué pasa? Una cuarta. Una cuarta.
La Biblia dice que no puede pasar más de 3. Como que viene la cuarta. Como que hubiera una cuarta. Ok. Bueno, en realidad, hermano, cuando habla de 2 o 3 y en turno, está hablando de un orden estipulado. Un orden en la cual el propósito de Pablo es evitar el desorden. ¿Me entiende? Que de repente salgan 8, 9, 10, 11 y al final va a ser un desorden completo. ¿Cómo se...? El detalle aquí en sí, no estamos hablando de si va a ser 1 o va a ser 2, sino lo que él quiere hacer es evitar un desorden en la iglesia. Evitar un desorden. Porque posiblemente después que 2 profeticen, salga uno mostrando una visión. ¿Me entiende? Algo que Dios le mostró en una visión, el Espíritu le mostró en una visión y él quiera declararlo a la iglesia. Entonces, si usted lee todo el capítulo, el enfoque principal de Pablo es el orden, mantener el orden en la iglesia. Ese es el enfoque principal, mantener el orden. Pero no vamos a quedarnos, no que son 2, no que son 3, pero salieron 4. No, pero no está hablando si son. El propósito es el orden, mantener el orden en la iglesia. Es decir, si es 1, gloria a Dios, ¿me entiendes? Y si ya salieron 2 profetizando y luego salió uno mostrando una visión, el Espíritu quiere usarlo de esa manera, gloria a Dios. Pero todo, dice Pablo, hágase todo en orden y decentemente. Entonces, en todo el capítulo, aunque Pablo habla de los dones, el enfoque principal es enseñarle a la iglesia a mantener el orden. Porque como dice mi hermano Ferdi, imagínense, todo el mundo hablando lenguas en la iglesia. Todo el mundo, y 4, 5, 10, 15, 20, y todo, ¿Y qué van a decir los inconversos? Se van a asustar. Al final se va, nombre, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Mientras que si alguien siente que está hablando lengua y va a durar 5 o 10 minutos, hable para sí mismo, halladito ahí, para sí mismo, ¿verdad? Y ahora, si hay veces que hay manifestación y el Espíritu Santo está activando dones de lengua, dones de interpretación, dones de profecía, eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere dar una profecía a la iglesia, ¿me entiendes? Y se están activando ciertos dones. Pero aquí está el detalle, volvemos a lo mismo, al orden dentro de la casa del Señor. No se trata, que imagínate el caso que contaba mi hermano. Tenemos personas de que a la hora de que están danzando terminan golpeando a la otra persona. Imagínate, yo conocí a una joven que estaba con unos grandes tacones, así andaba, mire, tremendo tacón, y dándole y danzando, y grandes tacones le terminó pegando aquí a una anciana, que la anciana ya anduvo coja como por un mes. Gran golpe que le pegó el gran tacón que andaba. No, hombre, si el Espíritu es ordenado. Amén. El Espíritu cuando lo va a llenar no lo va a andar dejando tumbando mesas, sillas y bancas por todos lados. Aleluya. Pero si mire, si alguien está lleno del Espíritu Santo y tiene un don, no, hombre, y si usted siente que es el Espíritu, diga al Espíritu Santo, yo quiero que tú me uses, pero yo quiero mantener ese orden. No va a andar botando sillas, bancas, mesas. Mano, ese es un desorden en la iglesia. Aunque a algunos no les guste, ese es un desorden en la iglesia. Amén. Ese es un desorden. No vamos a andar botando cosas y golpeando hermanos. Sí, imagínense, se reviste y el otro le pega la gran bofetada en la cara a otro. No, hombre, ¿cómo son esas cosas, hermano? Sí, no, hombre, recuerdo de nosotros años atrás. Y le digo, yo vengo hablando del Espíritu Santo hace muchos años, hace casi 12 años en la iglesia central, enseñándole a la iglesia. Aún sabe los desórdenes que antes se daban. Sabe los desórdenes. Y Dios nos llevó con propósito a ese lugar, hermano. Enseñarle. Gente que ponía a danzar. Hasta 5 cuidándolo. Había un toro, mira, así el gran toro, mira. A la hora que danzaba. No, hombre. Y andábamos nosotros cuidándolo. Que no golpeara a los hermanos. Y cuando de una revestía, tiraba y golpe y se movía. Dios mío, no, dije yo, este loco está raro, dije yo. Una vez tuvimos que agarrarlo del cuello, mire, porque no, pero tirando manotazos por todos lados, así, mire, agarrado, y había un flaquito por ahí que lo agarró de un brazo, lo agarró así, mire, porque era tamaño toro. Dios mío, dije, no, hermano, son desórdenes. No, a la iglesia se le tuvo que enseñar, hermano, el Espíritu es ordenado. Si el Espíritu le va, si usted va a dar, y hay iglesias que no creen ni en la danza, ¿me entiende? Yo no me voy a meter en ese asunto de la danza, ¿verdad? Pero imagínense, si el Espíritu va a llegar y lo va a ministrar y usted se va a revestir y va a moverse, pero va a ser ordenadamente, no va a golpear a otro. Imagínense a golpear a los hermanos, darle una patada que te da la par suya. No, hombre,
decentemente y en orden. Si ustedes tienen ese don de lenguas, si tienen el don de profecía y el Espíritu los va a sacar de su lugar a darle una palabra a alguien más, háganlo en orden, con decencia. Y usted, hermano, pero es que yo tengo esas experiencias, pero yo creo que es el Espíritu Santo. Órale a Dios y dígale: Señor, yo no quiero andar como que soy cabro loco ahí brincando, no. O como cabra golpeando sillas, bancas, no. En orden. Si el Espíritu lo va a sacar de un lugar, decentemente en orden. Y si no, hermano, suelte la palabra. Suelta. En vez de que, mire, de repente, yo termino de predicar en San Diego. Le digo, pocas veces me ha pasado esto, pero hay veces que me fluye el don de profecía. Y yo estoy predicando en San Diego y termino de predicar, hago el llamado, aceptan entre vidas a Cristo, y al final, terminando, veo que llega un muchacho en bicicleta. Llega en bicicleta. Mire, y el Espíritu me da una palabra así, mire. Yo no estoy hablando lengua, nada. Así dice el Señor, le digo. 3 meses te da Dios para que vuelvas a Él. 3 meses. Porque veo que hay un accidente mortal. Porque has jugado mucho con el Evangelio. Así directamente la palabra. Has jugado mucho con el Evangelio. En 3 meses, si no te humillas de corazón, viene un accidente sobre ti. Así. No estaba hablando lenguas, nada. Sencillamente el Espíritu me dio la palabra, la solté. Gloria a Dios. Pasados los 3 meses me cayó una llamada. Ese joven tuvo un accidente automovilístico y quedó en coma. Exactamente como Dios le había hablado. Pero son cosas, no es que usted va a tener el don, no es que usted va a hablar cuando usted le da la gana, es el Espíritu de Dios que suelta la palabra. ¿Me entiende? Por eso hay veces que hay gente que me ha escuchado profetizar o soltar una palabra. Hermano, ore por mí. No, es que el don no es mío, es del Señor. ¿Me entiende? Y qué bonito es que Dios te usa donde nadie te conoce. Aquí yo los conozco a algunos de ustedes. Si les profetizo ya ni me van a querer creer. Gloria a Dios. Óigame, pero qué bonito es cuando Dios le da una palabra y suelta en el nombre de Jesús. Y de momento usted no conoce a la gente y le llama. Imagínate, hace poco, hace un mes, le solté una palabra a alguien aquí en Santa Rosa. Y algo que venía para él, y lo mismito, un accidente que se aproximaba. Pero le digo: prepárate, porque el diablo viene contra ti. 3 semanas, no me acuerdo, 2 o 3 semanas, pero yo le di un tiempo. Él después me lo recordó y me dijo: esto Dios me habló por usted. Exactamente como me lo dijo. Eso me pasó, hermano, me dijo. Pero doy gracias a Dios porque Dios me guardó. Él es presidente de Cabero, tiene una sociedad aquí en Santa Rosa, en una iglesia. Entonces, pero son cosas de que de repente Dios le da una palabra y usted la suelta. Usted suelta la palabra. Y es algo de que no es usted que va a andar como los profetas ahí profetizando por doquier. Es cuando el Espíritu de Dios quiere. Amén. Si el Espíritu de Dios quiere usar su boca, usted va a soltar la palabra y gloria a Dios. Pero no podemos manipular. Porque cuando nosotros manipulamos el don, podemos convertir